Bien, vamos a hablar de lo que son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son los compuestos básicos de la química orgánica y están formados únicamente por carbono e hidrógeno. Las principales fuentes de hidrocarburo son producto de procesos vitales. Un ejemplo de ello es el petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos que provienen de la degradación de restos fósiles vegetales y animales. La explotación del petróleo representa una industria muy importante para la economía de todo país, pero es la materia prima de combustibles, lubricantes, plásticos, fibras sintéticas, etc. Recordemos de nuevo que los hidrocarburos están conformados exclusivamente por carbono e hidrógeno. Bien, los hidrocarburos se pueden clasificar en alifáticos y cíclicos. Recuerden que los compuestos alifáticos son aquellos de cadena abierta y los cíclicos de cadena cerrada. Los compuestos alifáticos se pueden clasificar a su vez en saturados e insaturados. Recuerden que todos aquellos compuestos saturados son aquellos que solamente presentan enlaces simples y los insaturados son aquellos que pueden poseer enlaces dobles o triples. Dentro de la clasificación de los hidrocarburos cíclicos tenemos los que son alicíclicos, que pueden ser cicloalcanos o cicloalquenos, y aquellos que se les separa en una rama particular que se denominan aromáticos. Todo compuesto saturado, es decir, todo aquel que posee enlaces simples, se le conoce como alcanos. Cuando nosotros nombremos un alcano, le vamos a dar siempre la terminación ano. Aquí hay un ejemplo de estos compuestos. En este caso, este es ramificado y este es lineal. Si ustedes observan, entre carbono y carbono solamente existen enlaces simples. ¿Sí? Esto es lo que nos está indicando que es un alcano. Ahora, en los compuestos insaturados ya les dije que pueden ser dobles o triples. Si son dobles se le conoce como alquenos y la terminación que ustedes le van a dar cuando los nombren será eno. Un ejemplo de estos compuestos pues son estas estructuras en las cuales, si ustedes observan, aquí posee un doble enlace, en este caso en la posición 1 y acá lo posee en la posición 2. Un alqueno se le denomina alqueno si presenta uno o más dobles enlaces. En este caso, ya al tener un doble enlace lo clasificamos como alqueno, y en este caso, si se fijan, no posee solamente un doble enlace, sino que posee dos. Puede poseer más, puede poseer 3, 4, dependiendo de las características de la molécula. También, como les comenté, otro compuesto insaturado pues son los alquinos. Los alquinos son aquellos que poseen enlaces triples en la cadena. Aquí hay ejemplos de alquinos. En este caso tenemos el más simple de todos, el acetileno, y tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí posee ya dos triples enlaces, y como ya les dije, puede poseer más, no solamente dos, dependiendo de las características de la molécula. También pueden ser en una estructura ramificada, se pueden poseer triples enlaces. Recuerden que ya teniendo un triple enlace en cualquier parte de la molécula, lo clasificamos como alquino. Dentro de los compuestos alicíclicos tenemos los cicloalcanos y recuerden, cicloalcanos sería un compuesto de cadena cerrada que solamente posee enlaces simples, y un cicloalqueno sería aquel que en algún punto de la cadena o del ciclo posee un doble enlace. Ahora viene este punto, que son los aromáticos. Esta es una sección especial que se agrega en la química orgánica, ya que todos los compuestos aromáticos poseen una característica, es decir,
se les denomina también aromáticos, y estos, la característica de estos es que posee, es exclusivamente un ciclohexano, pero que posee 3 dobles enlaces alternados, ¿sí? Estos nunca están fijos, sino que siempre se están moviendo. Por eso también es correcto representarlos de esta forma. Estos, los aromáticos, siempre van a tener esta forma para decir que son aromáticos. Ahora vamos a hablar de lo que son los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos saturados. ¿Qué quiere decir saturado? Que solamente posee enlaces simples. Recordemos que una particularidad del carbono es que es tetravalente. Entonces se dice que es un alcano saturado porque cada átomo de carbono está unido a 4 átomos mediante enlaces sencillos. El enlace que se forma en la unión entre carbono y carbono se le denomina enlaces covalentes y pueden ser acíclicos o cíclicos. Recuerden, acíclico de cadena abierta, cíclico de cadena cerrada. Los alcanos también son conocidos como parafinas por su poca afinidad a otros compuestos. Su fórmula general es CnH2n más 2, donde n va a representar el número de carbonos y 2n más 2 corresponde al número de hidrógenos. Por ejemplo, en este compuesto tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, entonces ponemos C y n va a valer 1, 2, 3, 4, ponemos C4. El hidrógeno, para saber el número de hidrógenos que posee, multiplicamos 2 por n, que sería n, el valor sería 4, y lo ponemos más 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos hidrógenos posee la molécula? Entonces decimos que posee 4 por 2, 8, más 2, 10. Entonces, nosotros podemos obtener de forma rápida y sencilla lo que es la estructura molecular de la molécula, ¿no? En este caso, pues ya no tenemos que contar todos los hidrógenos, sino que los podemos sacar por default con la fórmula. Miren, 1, 2, 3, 4 carbonos, y dice aquí que tenemos 10 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta fórmula no aplica en los compuestos cíclicos. En los compuestos cíclicos su fórmula sería CnH2n. Para nombrar los compuestos orgánicos, los químicos usan una serie de reglas dadas por la UPAC. La UPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, y nos da una serie de reglas, las cuales son sistemáticas para nosotros darle nombre a cualquier compuesto que se nos presente. En este caso, como estamos hablando de alcanos, bueno, recuerden que los alcanos pueden ser lineales o ramificados. En este caso, la nomenclatura pues va a ser diferente para un lineal y para un ramificado. Vamos a comenzar con los alcanos lineales. Cuando nosotros queremos nombrar un alcano lineal, nosotros vamos a ubicar el número de carbonos que posee la molécula y les vamos a dar un prefijo. Este prefijo me va a indicar el número de carbonos que va a haber en la molécula. Es decir, que si yo tengo en la molécula un carbono, yo le voy a dar el prefijo met. Si tengo
dos carbonos, 1, 2, yo le voy a dar el prefijo et. Si tengo 3, 1, 2, 3, yo le voy a dar el prefijo prop. Si tengo 4, 1, 2, 3, 4, yo le voy a dar el prefijo but. Si tengo 5, pent. Si tengo 6, ets, etcétera, ¿no? Pero no lo podemos dejar así. Vemos de qué molécula estamos hablando. En este caso estamos hablando de un compuesto saturado. Recuerden que los compuestos saturados son aquellos que solamente presentan enlaces simples. Entonces, al presentar solamente enlaces simples, estamos hablando de un alcano. Los alcanos, todos los alcanos, les vamos a dar la terminación ano. Entonces, en esta primera molécula nosotros vemos un carbono y le damos el prefijo met, y como proviene de un alcano, ¿qué terminación le vamos a dar? Ano. Este es el metano. En este caso tengo 1, 2. Dos carbonos, le voy a dar el prefijo et. Como el enlace entre carbono y carbono es simple, entonces estoy hablando de un alcano y por lo tanto le voy a dar la terminación ano. Entonces este es el etano, etano. En este caso tengo una molécula con 3 carbonos, 1, 2, 3. 3, ¿qué prefijo le voy a dar? Prop. Y como entre carbono y carbono solamente existen enlaces simples, yo voy a decir que este es un propano. Y en esta última molécula, bueno, pues tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, por lo tanto le voy a decir but. But, y como es un alcano, debido a que posee solamente enlaces simples, le decimos ano, butano. Bien, cuando nosotros queremos dibujar una estructura, nosotros vamos a comenzar escribiendo el número de carbonos. En este caso vamos a dibujar lo que es el carbono. Recuerden que una característica del carbono es que es tetravalente. Yo no puedo dejar un carbono solo, sino que lo tengo que saturar. Tengo que unirlo a otros 4 átomos para que éste sea estable. Y recuerden que nosotros saturamos con hidrógenos. Aquí sus 4 enlaces ya están saturados con hidrógenos. Acuérdense, esta es su fórmula desarrollada que poco a poco la vamos a dejar de usar y solamente usaremos la semidesarrollada. En la semidesarrollada, bueno, pues representamos el carbono con sus 4 hidrógenos. Este es el compuesto más simple de los hidrocarburos y se le denomina metano, gas metano. ¿Por qué metano? Porque recuerden que cuando yo tengo un carbono voy a utilizar el prefijo met, y como es un alcano, ¿qué terminación le voy a dar? Metano. En este siguiente ejemplo, recuerden, yo voy a dibujar un compuesto que tenga 2 carbonos. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero siempre recuerden de dibujar los 2 carbonos. Y como ustedes van a formar un alcano, el enlace entre carbono y carbono deberá de ser simple, ¿sí? Y lo demás lo vamos a saturar con hidrógenos y obtendríamos esto. Recuerden que el carbono nunca debe de perder su tetravalencia. Siempre debe de tener sus 4 átomos saturados. Ahora, esta es la fórmula desarrollada. En su fórmula semidesarrollada tenemos esta molécula. Tenemos 1, 2 carbonos. ¿Qué prefijo le damos cuando tenemos 2 carbonos? Nos vamos a nuestra tabla de prefijos y vemos que le damos el prefijo et. Este es el et, pero como tiene solamente enlaces simples entre carbono y carbono, estamos hablando de un alcano, por lo tanto le voy a dar la terminación ano. Y entonces a este yo le voy a llamar etano por su enlace simple. Cuando nosotros queremos nombrar alcanos ramificados, una característica de ellos es que van a encontrarse con radicales. Los radicales se forman cuando un alcano pierde un hidrógeno.
Este compuesto, al perder el hidrógeno, va a formar algo que se le va a llamar grupo alquilo o radical alquilo. En este caso, este es el gas metano. El gas metano, que es el alcano, si pierde un hidrógeno, entonces se va a convertir en el radical metil o metilo. Cuando el alcano pierde el hidrógeno, nosotros ya le vamos a dar la terminación il o hilo. Ahora, en este caso, en esta molécula, este alcano, que es el gas etano, pierde su último hidrógeno. Al perder su último hidrógeno va a formar un radical alquilo. Entonces, si pierde su último hidrógeno, lo van a llamar etil o etilo. Recuerden que cuando se forma un radical le vamos a dar esa terminación. Ahora, en este caso tengo el gas propano, el cual va a tener dos opciones: perder el último hidrógeno o el de en medio. Si pierde el último hidrógeno lo llamamos propil, y si pierde el de en medio lo llamamos isopropil. Y así sucesivamente se van a ir formando los radicales según el número, o según más bien el alcano del que proceda. Pero entonces van a decir qué es un radical o cómo lo identifico. Cuando ustedes tengan una cadena ramificada, ustedes van a notar que a esta cadena ustedes van a buscarle la cadena principal, y a esa le van a sobresalir a lo que nosotros llamamos ramificaciones. Bueno, pues ahora ya no le vamos a llamar ramificaciones, ahora les vamos a llamar radicales. Este es el radical. ¿Qué nombre tiene ese radical? Bueno, pues si ustedes observan, este radical se parece a este, posee un carbono. Entonces, aquí está el que posee un carbono. Si ustedes observan, aquí está el enlace, el carbono con sus 3 hidrógenos. Aquí están sus 3 hidrógenos. ¿Cómo le van a llamar a este radical? Bueno, pues a este radical lo van a llamar metil. Metil. Ahora, en esta otra cadena ramificada, bueno, tengo mi cadena principal, y a esta cadena principal encontramos una ramificación. Recuerden que ya no le vamos a decir ramificación, ahora le vamos a decir radical. ¿Qué radical es? Bueno, nosotros lo identificamos y observamos que este posee un enlace unido a dos carbonos. Entonces buscamos el enlace unido a 2 carbonos. Aquí está el primer carbono con sus 2 hidrógenos, y el segundo carbono con sus 3 hidrógenos. Para nombrar un alcano ramificado, nosotros vamos a seguir una serie de reglas. Es muy importante que ustedes sigan estas reglas al pie de la letra para darle un nombre apropiado a nuestra molécula. La primera regla que deben de seguir es que deben de buscar la cadena continua de carbonos más larga posible. Si yo cuento mis cadenas de izquierda a derecha, vamos a buscar la cadena que sea continua más larga. Vamos a notar que salen 2. En este caso, si yo comienzo a contar de izquierda a derecha, va a salir 1, 2, 3. Este es continuo, esta cadena pues es corta. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es mi cadena más larga, entonces esta es la que yo tomaría, ¿sí? Bueno, ya identifiqué mi cadena continua de carbonos más larga. Ahora lo que sigue o lo que procede es enumerarla. Una vez que yo enumero mi cadena de carbonos, voy a notar que mi cadena principal está conformada por 5 carbonos, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos 5 carbonos, recuerden que vamos a utilizar el prefijo pent. Y como entre estos solamente existen enlaces simples, pues le vamos a decir pentano. Pentano. Ahora, ya tengo identificada mi cadena principal, pero ahora me falta identificar lo que es
el radical. Recuerden que los compuestos ramificados están conformados pues por radicales. Identificamos qué radicales. Si nosotros nos vamos a nuestra tabla de radicales, ¿sí? Si nosotros nos vamos a nuestra tabla de radicales, observamos que este radical posee un enlace con un carbono y 3 hidrógenos. Y entonces a este radical se le llama metil, ¿sí? Y le ponemos su nombre, metil. Metil. Ok, ahora ¿qué es lo que resta? Nombrarlo. Ya tengo identificada mi cadena principal, mi cadena continua de carbonos más larga. Ya sé que posee 5 carbonos y que para 5 carbonos utilizamos el prefijo pen y que entre esos 5 carbonos solamente hay enlaces simples, por lo tanto yo le voy a dar la terminación ano. Mi cadena principal va a ser un pentano y el radical ya lo identifiqué y se denomina metil. Ahora, ¿qué es lo que procede? Lo que procede ahora sí es dar el nombre. Para dar el nombre, ustedes primero van a posicionar los radicales. En este caso solamente es uno, pero si hubiera más, los tendrían que identificar en orden alfabético, ¿sí? Van a poner su posición, el nombre del radical, seguido del nombre de la cadena principal, en este caso que es un pentano. ¿Qué nos quedaría? Bueno, pues en la posición 2 tengo el metil, 2, metil y tengo un compuesto con 5 carbonos y le voy a dar el prefijo pen y como es un alcano le voy a dar la terminación y como de entre carbono y carbono solo hay enlaces simples le voy a dar la terminación ano. 2 metil pentano, porque entre carbono y carbono solo hay enlaces simples. Ahora, cuando ustedes pongan los nombres, siempre entre número y letra van a poner un guión. Cuando terminen de nombrarlo, ustedes le van a dar el nombre sin espacio a la cadena principal. Ponen el radical y no le van a dar aquí ya más espacio, sino que lo van a pegar a la cadena principal. 2-metil pentano. Ahora vamos a nombrar un compuesto que posee 2 radicales, ¿sí? Recuerden, la primera regla para nombrar este compuesto es buscar la cadena continua de carbonos más larga. Y procedo a buscarla. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si voy de forma contraria, voy a encontrar que tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si se fijan, la cadena más larga es la que tiene 6 carbonos, pero tengo 2 de 6, 1 y 2. Entonces mi prioridad va a ser buscar la lineal, ¿sí? Vamos a enumerar la cadena lineal. Ahora, ¿cómo van a enumerar la cadena? Ustedes la van a enumerar, bueno, lo que sigue es identificar los radicales. Van a identificar los radicales antes de enumerarla. Vamos a ver qué radical es este y qué radical es este, ¿sí? Si ustedes recuerdan, este radical, bueno, pues tiene un enlace con un carbono y 3 hidrógenos y lo vamos a llamar metil, ¿sí? Este es el metil. Este es el metil y este radical, si ustedes observan, tiene 2 carbonos. Tengo enlace, un carbono con 2 hidrógenos unido a otro carbono con 3 hidrógenos. Recuerden que las cadenas están formadas por la unión de carbonos, entonces recuerden de unirlo a sus carbonos, ¿sí? No a los hidrógenos, a los carbonos. Ok, ya una vez que identificamos qué radical es este, que es el etil,
procedemos a enumerar nuestra cadena principal. ¿Cómo la vamos a enumerar? Nosotros recuerden que la regla para enumerar nuestra cadena principal es buscar el radical que esté más cercano al extremo. En este caso, si yo cuento de aquí a acá, voy a tener 1, 2, 3. Y si cuento en contra, voy a tener que el otro radical se encuentra en la posición 1, 2, 3. Si se fijan, son 3 para llegar aquí y 3 para llegar aquí. Entonces, ¿cómo voy a enumerar? Bueno, pues voy a enumerar por el extremo en el cual se encuentre el radical que tenga menor orden alfabético. ¿Quién va primero, la E o la M? En este caso va la E, por eso yo comienzo a enumerar de aquí para acá. Y enumero. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Qué prefijo le agregan a 6? Ets. Y ponemos ets. Ahora, entre carbono y carbono en la cadena principal solamente existen enlaces simples, por lo tanto estoy diciendo que es un alcano. ¿Qué terminación le doy al alcano? Pues la terminación ano. Entonces la cadena principal está formada por un hexano. ¿Qué es lo que procede? Dar ahora sí el nombre. Ya identifiqué mis radicales, la cadena principal, ya la enumeré y lo que sigue es ya darle el nombre. Cuando ustedes formen el nombre, cuando ustedes vayan a formar ya el nombre, ustedes van a colocar en orden alfabético los radicales. ¿Quién va primero, la E o la M? Bueno, pues la E. Entonces primero vamos a nombrar el etil y posteriormente vamos a nombrar el metil. Entonces el nombre quedaría 3 etil, 4 metil y como tiene 6 carbonos decimos ets y como entre carbono y carbono solo existen enlaces simples le damos la terminación ano. El nombre para este compuesto es 3 etil, 4 metil hexano. Recuerden que entre número y letra va un guión. Entre número y letra va un guión. Cuando ya terminen de nombrar el último radical y vayan a agregar el nombre de la cadena principal, ya no le den espacio, sino que va junto con el último radical. Sí, aquí ya va junto, ya no hay guión ni hay espacio, va junto, metilhexano. Bien, ahora lo que vamos a hacer es darle nombre a esta molécula. Recuerden de siempre seguir la primera regla, que es buscar la cadena de carbonos continua más larga posible. En este caso comienzo a contar primero de derecha a izquierda y después voy a proceder a contar de izquierda a derecha. 1, 2, 3, corta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, está muy cortita. 1, 2, 3, igual. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes observan, si yo le doy así, así, así y así, son 5. Entonces, ¿cuál voy a tomar como cadena principal? Siempre ustedes van a tratar de buscar aquella que sea lineal. Y entonces tomamos como cadena principal la lineal. ¿Sí? Y la enumeramos. ¿De dónde la van a comenzar a enumerar? La van a enumerar a partir del extremo en el cual esté más cercano el radical. Si ustedes se fijan, para llegar a este radical, yo tuve que pasar por 1, 2 carbonos. Pero si ustedes cuentan del otro extremo, para llegar a este radical también tengo que pasar por 2 carbonos. Entonces están en la misma distancia, la misma posición. Si sucede esto en esta molécula o en otras moléculas, nosotros nos vamos a basar en una tercera ramificación y vamos a comenzar a contar a partir del extremo donde esté más cercana esa tercera ramificación, ¿no? En este caso pues están a la misma distancia, entonces digamos que la molécula está más pesada de este lado que de este. Por eso mi numeración comenzará
a partir de este carbono. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Recuerden que el prefijo que nosotros utilizamos para 5 carbonos es pent. Entonces mi cadena principal está conformada por 5 carbonos, por eso le digo pen. Y también está solamente formada por enlaces simples. Y al tener solamente enlaces simples estoy hablando de alcanos. ¿Qué terminación le voy a dar? Ano. Este es el pentano. Ahora, lo que procede, miren, aquí está pent 5, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es identificar radicales. Aquí está, 1, 2, 3 radicales. Si ustedes no recuerdan el nombre, se pueden ir a su tabla de radicales y fijarse cuál es. Aquí está el enlace, carbono con 3 hidrógenos. Enlace, carbono con 3 hidrógenos, entonces es metil. Si se fijan, los 3 son exactamente el mismo radical, metil. Este es un metil, este es otro metil y este es otro metil. Ahora, si ustedes observan, yo tengo 3 metiles, nomás que si yo digo 3 metiles, pues se va a sonar muy feo, ¿no? O si dicen 2 metil, 3 metil, pues va a sonar muy redundante. Entonces lo que buscamos aquí es darle un prefijo a los radicales que se repiten. En este caso se repite 3 veces el radical y entonces yo le voy a dar, aquí se repiten 3 veces el mismo radical, entonces yo le voy a dar el prefijo tri, ¿sí? Entonces voy a decir trimetil, no voy a decir 2 metil, 4 metil, ¿sí? Sino que voy a englobar estos en una sola parte y lo procedemos a nombrar. Y entonces, ¿cómo nos quedaría el nombre? Ubicamos los metiles. El primero está en la posición 2, 2, 2, 2. Y el tercero está en la posición 4. ¿Cuántas veces se repite el mismo radical? 1, 2, 3. Por eso utilizo el prefijo tri, indicando que son 3. ¿3 qué? Pues son 3 metiles, pero yo no voy a decir 3 metiles, no puedo usar el plural. Por eso utilizo el prefijo tri. Por eso digo trimetil. ¿Cuántos carbonos tengo? En la molécula principal, 5. Entonces voy a utilizar el prefijo pent. Y como entre carbono y carbono solamente hay enlaces simples, voy a dar la terminación ano. Bien, ahora vamos a nombrar lo que son los cicloalcanos. Los cicloalcanos, si ustedes recuerdan, bueno, son compuestos cíclicos que presentan solamente, al decir alcanos, pues presentan solamente enlaces simples. ¿Cómo vamos a nombrar estos compuestos? Recuerden que estos siempre van a formar o van a estar representados por medio de figuras geométricas. Si tiene 3 carbonos, pues es un triángulo. Si tiene 4, un cuadrado, un pentágono para 5, un hexágono para 6. ¿Cómo lo van a nombrar? Cuando ustedes decidan nombrar un alcano cíclico, lo primero que vamos a indicar es su característica cíclica, ¿sí? Y para esto vamos a poner la palabra ciclo. Como tiene 3 carbonos, ¿qué prefijo le dan a 3? Prop. Y como solamente tiene enlace simple, le dan la terminación ano, ¿sí? En este caso es un ciclo, por lo tanto le damos su característica de ciclo. Ponemos la palabra ciclo y tiene 1, 2, 3, 4. ¿Qué prefijo le dan a 4? Recuerden que para darle el prefijo de 4 le decimos but
y como tiene enlaces simples, ano. Entonces este es el ciclobutano. Ciclobutano. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos de forma cíclica. Le damos la propiedad de ciclo. Ciclo, pen, y como tiene enlaces simples, ano, ciclopentano. Y en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y está de forma cíclica, entonces le damos su característica de ciclo. Tiene 6, el prefijo ets, y como solamente entre carbono y carbono tiene enlaces simples, decimos que es un alcano, por lo tanto le damos la terminación ano. Ahora, si ustedes se encuentran con un alcano ramificado, ustedes van a proceder a enumerar la cadena a partir del extremo donde se encuentre el radical. Por eso yo le estoy dando la posición 1 a este carbono. 1, 2, 3, 4. Y lo nombramos. Identificamos el radical. En este caso, este radical, si ustedes lo comparan en su tabla de radicales, es el etil. ¿Sí? Entonces, ya tengo identificado mi radical, ya enumeré mi cadena de forma correcta y procedo a nombrarlo. Primero, siempre van a posicionar los radicales. ¿Qué radical tengo? Etil, aquí está, tengo el radical etil. Y mi compuesto principal es un ciclo, por eso pongo la palabra ciclo. ¿Sí? Y esa cadena principal, que es un ciclo, posee 4 carbonos, por eso yo le doy el prefijo but. Y entre carbono y carbono solamente hay enlaces simples, lo que me está indicando que es un alcano. Por eso yo le doy la terminación ano. Etil, ciclo, butano. Etil ciclobutano. Aquí si se fijan yo no le puse 1 etil ciclobutano, porque al decir yo etil ciclobutano, por default le estoy diciendo que está en la posición 1, ¿sí? Porque por ahí, como es un compuesto cíclico, pues siempre se va a comenzar a enumerar por el único radical que existe, y pues siempre va a tener la posición 1. Si este radical estuviera aquí, pues entonces este sería el 1. Si este radical estaría aquí, pues entonces este sería el 1, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si observan esta molécula es un compuesto cíclico, pero que posee 2 radicales. Identificamos los radicales, aquí está el primer radical y aquí está el otro radical. Este es un metil, y si ustedes observan su tabla de radicales, este es un etil. Ahora, ¿cómo van a comenzar a enumerarlo? Bueno, van a comenzar a enumerar a partir del radical que tenga menor orden alfabético. ¿Quién va primero, la E o la M? Bueno, pues va la E. Entonces, al ir primero la E, nosotros comenzamos a enumerar a partir de aquí, ¿sí? Comienzo a enumerar. Si se fijan, la numeración va hacia acá y no hacia acá. ¿Por qué? Porque yo tengo que enumerar la forma más corta de llegar al otro radical. Si yo me voy hacia acá, 1, 2, 3, 4, para llegar a este radical tendría que pasar por 4 carbonos. En forma contraria, si me voy en contra de las manecillas del reloj, entonces veo que llego más rápido a este radical, 1, 2, 3. Por eso mi numeración va en contra de las manecillas del reloj. Y lo que sigue es nombrarlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a nombrar? Bueno, pues recuerden que primero van a colocar los radicales que tengan el menor orden alfabético. ¿Quién va primero, la E o la M? Bueno, pues primero va la E. Aquí sí voy a posicionar el radical. ¿Por qué? Porque tengo más de uno y sí necesitamos posicionarlo. ¿En qué posición está el etil? En la posición 1. Ponemos 1 etil.
Y el que sigue está en la posición 3, 3-metil. Es un ciclo mi cadena principal, por eso le pongo la palabra ciclo, y este posee 5 carbonos, por eso utilizo la palabra pent, y como entre carbono y carbono solamente hay enlaces simples, yo le doy la terminación ano. Y con esto terminamos la nomenclatura para alcanos.